Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la casa del colectivo Burbuja, a un nuevo programa de debate directo desde América Latina. Este día vamos a tratar el tema de la afectación de los territorios campesinos indígenas por la expansión de la frontera extractiva en el Ecuador. Para este debate tenemos como invitados a la compañera Nidia Arrobo Rodas, de Pueblo Indio y de Colectivo Burbuja, que ya ha participado en otros programas. Es una compañera que tiene una larga historia de acompañamiento a las luchas de los pueblos indígenas. Tenemos a Michelle Báez, compañera que trabaja con el colectivo Minca Urbana, que apoya todas las luchas de los pueblos indígenas y campesinos frente al avance del extractivismo, sobre todo en el tema minero. Y al compañero Napoleón Saltos, sociólogo, profesor de la Universidad Central del Ecuador, quien también va a compartir con nosotros sus apreciaciones sobre este tema. Yo soy Natalia Sierra, parte del colectivo Burbuja, que esta vez haré de coordinadora del debate. Entonces vamos a empezar. Quisiera empezar con la compañera Nidia, que nos dé sus apreciaciones sobre la situación de los territorios indígenas en esta época de ampliación de la frontera extractiva. Buenas tardes, Nidia, querida, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso para todos quienes prácticamente desde Ecuador estamos llevando adelante este programa del colectivo Burbuja. Agradecemos a los compañeros del colectivo que nos dan la palabra y la voz. Hablar de la problemática de los territorios indígenas, sobre todo territorios indígenas en Ecuador y acá en América Latina, tenemos que remontarnos necesariamente a la historia, porque el primer gran despojo de los territorios indígenas, recordamos dolorosamente que se produjo con la conquista española, allá en 1492. Cuando vinieron, encontraron aquí estos amplios territorios que declararon que pertenecían al rey y a la iglesia. Y allí empezó el problema. El despojo de territorios no ha tenido una solución durante más de estos 500 años de dolor y de despojo. Y por supuesto, este despojo se consolidó después, cuando se formó la República, y a lo largo de el tiempo que tenemos nosotros de vida republicana, 190 y pico de años, la solución no ha sido solucionado este problema de los territorios indígenas. ¿Qué quiere decir el territorio para la cosmovisión indígena? Es un espacio vital que garantiza la sobrevivencia y en la cual ellos ejercen su autodeterminación política. Esto es, tener sus propias autoridades, ejercer la jurisdicción sobre su espacio vital, a definir su realidad, la realidad entera de su vida, en definitiva, poder desde allí decidir su futuro. Los territorios fueron desmembrados, fueron después asignados al proceso de la hacienda y no ha habido en el Ecuador, a lo largo de la vida del Estado, no ha habido ni un solo gobierno, diría yo, a boca llena, que por lo menos haya comprendido esta situación de los derechos de los pueblos indígenas. Se han sucedido reformas agrarias, incluso en este mismo gobierno se dio la última ley agraria, ley de tierras la llamaron, que lo que hace es garantizar la tierra en esta última etapa del correísmo, garantizar la tierra incluso para las transnacionales y para los grandes productores de las plantaciones para la exportación, aduciendo la necesidad del cambio de la matriz productiva, y la tierra y territorio de los indígenas nuevamente ha quedado al margen. Allí surge, para mí, ese es como el pecado original, ¿no es cierto?, del sistema colonial y del sistema capitalista, que al haber arrebatado los territorios a los indígenas, les arrebataron incluso el futuro.
Y actualmente los pueblos indígenas se van cada vez reduciendo a menos, a menos y a menos. Y creo que con el neoliberalismo están a punto de muy doloroso. No sé, esta visión un poco general, un poco histórica, para dar paso a los otros compañeros que yo sé que tienen también mucho que aportar. Gracias, querida Nidia. Como tú bien has dicho, de lo que se trata es de una larga historia de colonización y despojo sobre los territorios y la vida de nuestros pueblos ancestrales. No sé qué opinas tú, Michelle, que has estado últimamente acompañando los conflictos que se han producido en estos últimos años y sobre todo en los dos últimos años en relación a lo que son la penetración de las empresas mineras en la cordillera sur del país. Gracias, Natalia. Bueno, es muy importante señalar algo de lo que nos recordaba Nidia respecto al Estado y esta política de exterminación de los pueblos indígenas. Recordemos que el Ecuador es un Estado plurinacional. Se ha declarado un Estado plurinacional desde el año 2008, que fue la Asamblea Constituyente. Y, sin embargo, pese a esta declaratoria, pese a esta victoria de los movimientos indígenas en el Ecuador, el Estado en su acción lo que ha hecho justamente es profundizar estas políticas de homogenización y de exterminio de los pueblos indígenas. Con respecto a la política extractivista, lo que hemos analizado es que existe una continuidad en el avance del capitalismo extractivo en los territorios. Cuando teníamos la época neoliberal en toda América Latina y en muchos países del África también, recordemos que la normativa extractivista de los códigos mineros, de los códigos petroleros, fue modificada de la mano directamente de organismos multilaterales como el Banco Mundial, que asesoraron a los gobiernos neoliberales para que se diera una apertura total al capital transnacional para que se concesionen los territorios para el petróleo, la minería y otras actividades extractivas. Lo que está sucediendo en la actualidad, lamentablemente, es que la llegada del Estado con estos gobiernos progresistas ha servido para una modernización del capital en los territorios y para establecer una serie de institucionalidades y de normativas que profundizan esta avanzada del capitalismo extractivo. En el Ecuador en particular, lo que se ha hecho es crear una serie de instituciones y de leyes que en los territorios han facilitado de manera voraz el avance de la minería y del petróleo, ¿no? En particular, lo que vivimos en este momento es una violencia de Estado muy fuerte en los territorios en defensa del capital extractivista. En particular, en la cordillera del Cóndor, en la Amazonía sur del Ecuador, se ha vivido unos momentos muy, muy terribles, muy violentos, debido a la presencia del Estado ecuatoriano a través de fuerzas militares y policiales que están desalojando de manera brutal a las poblaciones indígenas shuar y campesinas que habitan en esos territorios. Estas actividades, además, se realizan sin la debida consulta previa, ¿no? Que sabemos que es una normativa internacional y a la cual se supone que está ratificada por la Constitución del Ecuador. Sin embargo, ha sido violado este derecho y con la avanzada esta militar, las poblaciones shuar han sido expulsadas de sus comunidades. En noviembre, diciembre pasado y en enero de este año se han vivido momentos dramáticos en los cuales la población shuar ha tenido que huir de las comunidades frente a la presencia militar con armas, con drones, con tanques y han respondido de manera muy fuerte los policías y militares a la llamada de los intereses principalmente del capital estatal chino. Eso es importante entender la presencia de los capitales chinos en la actualidad en este tablero mundial geopolítico de la avanzada del extractivismo en los territorios indígenas. Gracias, Michelle. Yo quería ahora preguntarle a Napoleón cómo ve él esta profundización de la política extractiva en el marco de lo que fue el ofrecimiento de que el país transite hacia a una economía que no sea primario exportadora o algo más que Napoleón pueda ver de este momento que están viviendo los territorios y los pueblos indígenas. Muchas gracias. Un saludo a todos los que estamos conectados y a los que escuchan.
La historia de América Latina, como han señalado, es la historia del rentismo y del extractivismo y también la historia del Ecuador. Hemos sido una historia que nos hemos vinculado a través de diversos productos, la época de la tagua, del caucho, del banano, del cacao. Ahora estamos en el tiempo del petróleo. Pero ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Yo daría tres elementos, porque si bien es una historia larga, ¿qué es lo que caracteriza la especificidad de este momento? Primero, quiero recoger una propuesta que hace David Harvey que caracteriza este momento como de acumulación por expoliación o por expropiación. Es decir, una acumulación por saqueo y fundamentalmente por saqueo de los territorios colectivos, de los territorios comunitarios. El capitalismo ha llegado a un punto en el cual ha agotado todos los terrenos que tenía copados y necesita, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, ampliar la frontera del extractivismo, la frontera del rentismo. Estamos entonces frente a este nuevo imperialismo, a nuevas formas de expoliación que reproducen aquello que vimos en la acumulación originaria, formas violentas, pero que añade a esas formas violentas también discursos y controles de mentalidades. El segundo elemento nuevo es que podríamos hablar de lo que algunos autores llaman el neoextractivismo, particularmente con los gobiernos actuales, con los gobiernos progresistas. Se retoma el neoextractivismo en dos direcciones. Uno, en términos de una promesa, y así vemos en el Programa Nacional de Buen Vivir que propuso el gobierno en 2013, de que se va a utilizar la renta para salir del rentismo. Y se plantea entonces como que va a haber más explotación de la naturaleza y de allí se va a pasar a otro patrón de acumulación. Y de otro lado, respecto a las justificaciones, ya no es el discurso del neoliberalismo de que hay la renta por el tema del mercado, sino que más bien la renta o este rentismo, esta explotación, aparece como ligada al pago de la deuda social, al combate de la pobreza. Necesitamos de estos recursos para poder pagar y desarrollar al país. Ese cambio se opera en el Ecuador sobre todo a partir del paso al Plan B. Y el tercer elemento que quiero marcar es que en el caso del Ecuador vemos con claridad cómo estamos pasando precisamente esta frontera. Podemos marcar fechas y vamos a ver que corresponde a este gobierno el agotamiento de la perspectiva del Ecuador como país petrolero. Y cuando hablamos de un país postpetrolero, ¿qué es lo que se plantea? Agotada la primera fase petrolera de petróleo liviano en la parte norte, nororiental del Ecuador, se pasa al petróleo pesado, por lo tanto se rompe la frontera que estaba precisamente en el Yasuní, y en segundo lugar se da paso a una gran ofensiva minera también en el sur del país. Esto no solo hay que verlo como una acción del Estado de los gobiernos progresistas. Atrás de este tema hay también un tema geoeconómico, hay la presencia y una disputa de capitales transnacionales con una presencia fuerte del capital chino, pero también con una reentrada de los otros capitales extractivistas a nivel mundial. Y finalmente quiero señalar que en ese espacio, en esa agudización de la acumulación por expropiación, por saqueo, los pueblos que habitan esas zonas son los que sufren las mayores consecuencias inmediatas, porque como decía Nidia, les quitan el territorio y quitar el territorio a los pueblos indígenas y también a las comunidades campesinas es quitarle el espacio vital en el cual se mueve. Gracias, Napoleón. Yo quisiera ahora que Nidia nos pueda comentar cómo ella ha experimentado las luchas de resistencia de los pueblos indígenas, ella que ha acompañado un largo trecho de su historia, y cómo ve ahora esa lucha de resistencia de los pueblos en el contexto de este nuevo avance de la política extractiva. Bien, hay un poema de Jorge Enrique Adún, aquí en el Ecuador, que uno de sus versos dice: debajo del campo verde mucha sangre y en la tierra. Yo no sé a dónde voy, pero sé de dónde vengo.
En realidad, el despojo se ha ido dando y se ha ido consolidando a lo largo de la historia, pero ha sido acompañado de una lucha de resistencia valerosa, ejemplar, que incluso nos ha movido a los sectores no indígenas a sumarnos a esta resistencia. La historia de las sublevaciones que se han dado en el Ecuador son inherentes al despojo, diría yo, porque no han parado, no han parado. Tenemos héroes indígenas como Daquilema, por ejemplo, como Humandi en la Amazonía, que lucharon fuertemente contra el régimen colonial, contra esas leyes absurdas y totalmente contra los indígenas, y cómo terminaron, ¿no es cierto? Descuartizados como Tupac Amaru, Daquilema, en Chimborazo, y acribillado aquí en Quito, en la plaza de San Blas, Humandi, que lo trajeron de la Amazonía para exterminarlo acá, para que sea ejemplo para todos los indios sublevados. Y se ha querido callar esas voces, se ha querido eliminar, se ha querido... Ha habido una cantidad de planes, digamos, y en el siglo pasado la historia de los levantamientos han sido el Ecuador ha estado nutrido de cantidad de levantamientos y de el rechazo al sistema, diríamos hasta democrático, porque recuerdo que en una de las grandes manifestaciones y levantamientos indígenas, el movimiento indígena acuñó diciendo, sin pueblos indios no hay democracia. Y esa es la verdad. Entonces, hacer un recuento de todo esto es largo, pero también necesario para refrescar la memoria y para hacer conocer al mundo de que el movimiento indígena nunca ha estado quieto y nunca ha estado feliz, y mucho menos satisfecho con las políticas de exterminio. Y en la década del 90, especialmente la lucha fue muy dura. Recuerdo cuando se acercaba 1992 y en España, en Portugal, bueno, básicamente en España, eh, se empezaron a hacer las magnas celebraciones por los 500 años del encuentro de dos mundos. Acá decíamos, ¿qué encuentros? Encontronazos, más que encontronazos. Los indígenas acuñaron 500 años de resistencia indígena y se hizo toda una movilización muy grande, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel continental, para exigir, ¿no es cierto?, de que decíamos, no hay nada que celebrar. ¿Cómo se puede celebrar sobre el mayor holocausto humano que ha habido en el país? Porque si bien el holocausto judío es memorable y lo rechazamos, sin embargo, hasta ahora en el mundo no ha habido ningún elemento que hable, ni siquiera que hable del holocausto indígena, ya que 72 millones de indígenas fueron exterminados en el tiempo de la colonia. Y eso se lo dice rápido, pero todo el bagaje, las secuelas de dolor que ha dejado en nuestros pueblos es muy grande. Ha habido magnicidios como el de Atahualpa, ha habido, bueno, exterminios de pueblos enteros, y eso no para. Aquí quiero hacer un subraye, digamos, de quién es el fundador de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Monseñor Leonidas Proaño. Aquí en el Ecuador le conocemos perfectamente bien, desgraciadamente creo que en el exterior un poco menos o menos, pero sin embargo, él como obispo de Riobamba, de una de las provincias del Ecuador con más cantidad de indígenas, fue a ejercer su labor pastoral en el año 54. Y desde que llegó hizo una opción fundamental por los indígenas, aún antes del Concilio Vaticano II, antes de toda la teología de la liberación y todo lo que nos imaginemos de cambios que han habido a nivel de iglesia también.
¿Y él cuál fue su primera acción pastoral? Su primera acción fue entonces al constatar, ¿no es cierto?, de que los indígenas vivían en una situación de miseria y no tenían tierra, decía Monseñor Proaño, sino solamente en sus uñas, porque sí los utilizaban para cultivar las haciendas de los terratenientes y las haciendas de las iglesias. Entonces Monseñor se da cuenta de que paradójicamente los indígenas, como él sostiene, los primeros y auténticos dueños de estos territorios, estaban sin tierra y la iglesia, su diócesis allá en Riobamba, tenía más de 36.000 hectáreas de tierra. ¿Cuál es la acción revolucionaria a lo largo de su vida, Monseñor Proaño? Pero la primera, decir, estas tierras no le pertenecen a la iglesia, son frutos del despojo colonial. Y así es que haré programas para devolver a los indígenas la tierra, porque sin tierra no hay vida. Decía él, despojar del territorio a los indígenas es matarlos, es eliminarlos. Y se empezó allí lo que se llegó a denominar en Riobamba la revolución del poncho. Bueno, muchísimos programas desarrolló Monseñor y él es paradigmático, no solamente, como digo, para la iglesia, sino con un pensamiento de avanzada en lo político, en lo social, en lo económico, sobre todo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. De nuevo, creo que este pensamiento neocolonial de exterminar a los pueblos indígenas, porque eso yo creo que está en el fondo de todo, se ha agudizado por épocas aquí en el Ecuador y América Latina, como por ejemplo en la década de los 50, de los 60, cuando se presentó el programa desde Estados Unidos, desde el imperio, que se denominó Alianza para el Progreso. Y allí, ¿cuál fue el gran descubrimiento de los yanquis? Fue decir que los pueblos de América Latina que son más pobres, como el Ecuador, como Bolivia, como Perú, es precisamente porque hay indios. Y entonces, la solución, hay que eliminarlos, hay que mestizarlos, hay que campesinizarlos. Y empezaron a entrar con sindicatos y con una cantidad de organizaciones ajenas a su cosmovisión y a su estructura ancestral, precisamente para adherirlos al progreso, adherirlos a la modernidad. Después de esto ha habido una cantidad de programas, o sea, del Ecuador podemos decir que es un país de una población racista, que no soporta la presencia de los indígenas. Algo de cambios ha habido, pero precisamente por la presencia del movimiento indígena que no ha parado. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el 90 hubo el gran levantamiento indígena del Ecuador, que se constituyó como en la primera luz para el continente. Después vino el gran levantamiento de Chiapas y el otro levantamiento en el Perú y tal, pero Ecuador siempre ha dado la sonada. Después vino la marcha por tierra y territorios de los pueblos de la Amazonía. Recuerdo la OPIP cuando salió toda la población, incluso niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, mujeres con niños de pecho, caminando con el lema 500 kilómetros de olvido, 500 años de olvido, 500 kilómetros de esperanza. Y llegaron hasta Quito y buscando allí en el gobierno de Borja en el 92 de que sean reconocidos los territorios indígenas. Y desgraciadamente era un gobierno socialdemócrata, era un gobierno disque de apertura, pero tampoco entendió la problemática, tampoco entendió que los pueblos indígenas tienen derechos y que hay que respetar esos derechos. Y claro, después de un mes de tenerlos a los indígenas aquí en Quito, desarrollamos toda una campaña muy fuerte para posicionar sus derechos en la población mestiza. Recuerdo que hicimos nosotros desde la fundación un programa de Amo lo que tengo de indio, precisamente para ir suavizando la relación indígenas-no indígenas. Y después de más de un mes de permanecer aquí en Quito, los pueblos indígenas de la Amazonía, de la OPIP, recuerdo que el presidente Borja no tuvo más que aceptar el pedido de asignación de territorios, pero
les entregaron títulos individuales. O sea, cómo el capitalismo se mete de una forma, que digo, hasta muy sutil, y decir, sí, sí les entregamos, pero a ver, a cada uno les tomaron los nombres de las familias, de los jefes de familia, y les entregaron escrituras individuales. Recuerdo que esa noche de fiesta en el ejido, de que ya cada uno venía con sus títulos, ellos decían, estos títulos no nos sirven para nada y vamos a hacer una gran fogata porque nosotros pedimos territorio y el territorio es nuestro. Y allí el líder indígena de entonces les dijo, compañeros, les dijo en quicho, compañeros, no vamos a destruir esos títulos porque es la garantía, pero me los van a entregar a mí todos, vamos a poner en una caja y esa va a ser el respaldo de que nos pertenece el territorio, pero lo vamos a administrar comunitariamente. La lucha ha seguido. El año 90, una cantidad de eslogans y de luchas, de levantamientos indígenas se sucedieron. Sin la fuerza del movimiento indígena no se hubieran podido derrocar gobiernos corruptos y gobiernos neoliberales, porque ya desde la época empezó la avanzada del neoliberalismo en Ecuador, hasta al punto de que el movimiento indígena sacó la consigna de nada, nada, solo para los indios. Y claro, y ellos lucharon contra la entrada del Ecuador al TLC, la lucha más fuerte con la presencia de los indígenas en las calles, en el levantamiento. También la expulsión de la base de Manta, o sea, allí ha estado el movimiento indígena con toda su fuerza. Y en el año 2000 igual. Desgraciadamente, en la última década, que para Correa es la década ganada, pero se parece que es para su gobierno, para su alianza país la década ganada, pero no para los pueblos indígenas, se ha dado como un debilitamiento brutal del movimiento indígena. Pero hay que entender también por qué. Allí las causas son muy profundas y no quiero monopolizar la palabra para dejar también tanto a Napo como a la compañera que también sume con argumentos. Pero, por ejemplo, la apropiación, no solamente ya ahorita de territorios, no solamente el negar la consulta libre, previa, libre e informada, sino también la apropiación de conceptos, la apropiación de símbolos, la apropiación de conocimientos y de saberes. ¿Qué ha significado el summa causa? Es un avance que esté en la Constitución el summa causa, pero traducido a buen vivir no quiere decir ya absolutamente nada. Es una apropiación para ganar votos y para tenerlos de su parte el que esté en la Constitución el Estado plurinacional. Pero ¿qué tenemos en el Ecuador de Estado plurinacional? Allí termino, Natalia, gracias. Gracias, querida Nida. Millo, tú, Michelle, ¿cómo has visto en estos últimos conflictos que se han suscitado con las nacionalidades indígenas en torno a la presencia de las empresas, sobre todo mineras? ¿Cómo ves tú la resistencia? ¿Cómo ves la potencia de la lucha en esas comunidades? Bueno, en la avanzada esta muy fuerte que ha tenido el capital extractivista en los territorios en los últimos años, ha habido, por supuesto, una muy fuerte resistencia de los pueblos indígenas y campesinos. Han estado organizados desde las bases desde hace muchos años. Recordemos que ya cuando se da esta hemorragia de concesiones, como la llamaban en la época neoliberal, se comienzan a organizar diferentes coaliciones en los territorios para enfrentar justamente la avanzada de la etapa de exploración minera, ¿no? Y allí es cuando nacen diferentes coordinadoras a nivel territorial. En la cordillera del Cóndor en particular hay un elemento interesante porque recordemos que en el sur de la Amazonía hay una confluencia de pueblos indígenas y mestizos campesinos que están en esos territorios. Estas entidades interculturales se organizan en conjunto para hacer frente a la avanzada de la megaminería. Y en esos territorios en particular,
logran expulsar a empresas mineras que estaban establecidas en el territorio en la etapa de exploración, principalmente canadienses y estadounidenses. El pueblo Shuar, sobre todo, un pueblo tradicionalmente guerrero, se organiza y logra en 2006 expulsar a estas empresas. Sin embargo, como les decía hace un momento, la presencia del Estado se vuelve muy fuerte a partir de la llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana a través de varios dispositivos de poder, principalmente dispositivos de política pública, dispositivos legales como son el Código Orgánico Territorial, el Código Orgánico Penal, el Decreto 16, la Ley de Minería, ¿no? Todos estos dispositivos, normativas, legales, van facilitando al Estado el control de los territorios y las poblaciones. Y de todo, además, añadiendo a todos estos entramados normativos, legislativos, se crean institucionalidades estatales precisamente para facilitar la avanzada de este capital megaminero. La Agencia de Regulación y Control Minero, por ejemplo, que está encargada de limpiar los territorios de la pequeña y mediana minería, que está también a cargo de ejecutar las demandas de servidumbre minera que se ejercen en contra de los campesinos e indígenas que están asentados en las tierras que el Estado quiere limpiar para otorgarlos a las empresas mineras. Estas herramientas legales hacen que el Estado pueda penetrar en los territorios y controlar a las poblaciones. Sin embargo, como decía, las organizaciones indígenas y campesinas no han desmayado en esta lucha, pese a que la entrada del Estado y del capital ha sido muy violenta. Recordemos en la cordillera del Cóndor el enfrentamiento que hubo en 2006 en el río Upano, cuando las comunidades indígenas Shuar se enfrentan a los militares en contra de la aprobación de una ley de aguas que es parte de estos dispositivos de los que hablaba hace un momento, para favorecer los servicios de aguas para la actividad extractivista megaminera que acapara el agua y privatiza el agua. Cuando hay estos enfrentamientos muy fuertes, muere el profesor Shuar Bosco Bizum, este asesinato queda en la impunidad, ¿no? El segundo enfrentamiento fuerte que se produce también en el territorio ocurre cuando hay justamente la expulsión de las empresas megamineras por parte del pueblo Shuar, igualmente en 2006, y posteriormente los militares en alianza con los policías entran a desalojar a la población de Nanking en el 2016 para favorecer la instalación del campamento de la empresa megaminera china Tongling CRCC. Frente a esto, la población Shuar, en alianza con la población mestiza campesina, se organizan para retomar el territorio nuevamente y existe el enfrentamiento con los militares y policías en la zona de Amazonía Sur del Ecuador. Lo que quiero decir con todos estos datos es que la resistencia ha estado muy viva en esos territorios, al igual que en otros territorios del Ecuador, pero en este momento esa zona es un foco vivo de conflicto y de violencia provocada por justamente el Estado y esta defensa de los intereses megamineros. Quiero llamar la atención sobre la gravedad de lo que está pasando en esos territorios de este momento, sobre los testimonios que nos han contado las mujeres Shuar, de cómo han sido expulsadas de sus casas, de sus comunidades, de la brutalidad policial y militar, de cómo han sido despojadas de sus bienes, cómo los indígenas Shuar siguen todavía en el monte sin poder regresar a sus comunidades, pese a que el estado de excepción declarado por el gobierno en 2016, en diciembre, ya fue levantado. Sin embargo, la presencia militar y policial sigue estando en el territorio, hay un control muy fuerte de la población, no se pueden movilizar, es prácticamente un estado de guerra lo que está sucediendo en estos territorios, ¿no? Entonces, la resistencia que está ocurriendo en los territorios indígenas y campesinos requieren de una alianza con las ciudades y una alianza además internacional que sepa lo que está sucediendo en esos territorios. Al igual que lo que sucedió con la lucha
de los pueblos indígenas en el norte, en Standing Rock, en la que se levantó una gran solidaridad internacional. El pueblo Shuar en este momento y el pueblo campesino de la cordillera del Cóndor están requiriendo de una solidaridad internacional para difundir, para divulgar lo que está ocurriendo en este momento. Todas estas situaciones no se conocen en el exterior y muy difícilmente también se conocen aquí en las ciudades. Tenemos un cerco mediático este momento, que está los medios de comunicación inundados por una campaña electoral que no permiten visibilizar la gravedad de la violencia, del despojo que está ocurriendo en los territorios amazónicos del sur en este momento. Gracias, Michelle, por tus palabras y por el llamado a la solidaridad internacional. Y justamente con este programa nosotros queremos llegar a más personas para que conozcan lo que está sucediendo con los pueblos ancestrales de nuestro país. Ahora, Napoleón, perdóname un ratito, Natalia. Sí, dime. Sí, a propósito de lo que nos dice Michelle, quiero nada más decir que este rato, a las 3 de la tarde, hay un plantón frente a la Embajada China, precisamente para protestar contra la presencia de la minera en territorio Shuar, y se le va a entregar una carta, se le va a entregar una demanda, una exigencia de que nos dejen en paz. Gracias, Nidia, querida, por esa información. Bueno, se puede ver que estamos movilizándonos, ¿no?, por la defensa de la vida. Napoleón, yo quería preguntarte a ti, que nos comentes, ¿cómo ves tú esta estrategia desde el Estado que comparten algunos gobiernos en América Latina de criminalizar la lucha social, incluso llegando a usar el discurso del terrorismo, el discurso norteamericano del terrorismo para reprimir la lucha de los pueblos? ¿Cómo miras tú esto, Napoleón? El patrón de acumulación extractivista incluye varios factores, varias formas. En el plano económico está, como ya se ha mencionado acá, la agricultura extractivista para la exportación, está el peaje global, está el agrocombustible. Y en particular en nuestro país ha cobrado fuerza sobre todo el neoextractivismo petrolero y minero. Y parte de ese patrón de acumulación es que no es solo un tema económico, es fundamentalmente un tema de estrategia política y de estrategia geopolítica. En el extractivismo está de por medio el Estado ecuatoriano, pero el Estado ecuatoriano lo que actúa es como mediador o como aliado de gran extractivismo mundial. Son las transnacionales mineras las que están encabezando esta ofensiva. Y aquí viene la deuda del gobierno. El gobierno ofreció superar ese extractivismo. Al final, ¿qué es lo que vemos? Que ha terminado en un extractivismo mucho más agresivo, como acaba de señalar tanto Nidia como Michelle. Un ataque sistemático contra los pueblos indígenas y contra las comunidades campesinas. En el caso de la Amazonía, ha llegado a niveles de represión que incluso no se ha observado en gobiernos que acá hemos calificado de represivos. ¿De dónde parte esta visión? ¿Cómo es que los gobiernos progresistas, con su discurso, como nos ha hecho acuerdo, incluso el discurso del Estado plurinacional que se declaró del derecho de la naturaleza, se convierte en la ficha fundamental para la expansión del neoimperialismo? ¿Cómo es que se da ese vuelco? Y tenemos hoy día, entonces, un cerco en toda la Amazonía. Yo diría que hay otra constante. Son los pueblos indígenas los que encabezan la defensa de los territorios, fundamentalmente de los territorios en donde hay biodiversidad. Porque este es el problema. Los territorios no son territorios vacíos. Los territorios de la Amazonía y otros territorios, hoy no estamos refiriendo a estos territorios, hay también el tema de los páramos, pero son en primer lugar territorios con altísima biodiversidad, y parte de la biodiversidad, como parte de la naturaleza, es la presencia de las comunidades indígenas, de los pueblos, de las comunidades campesinas. La ofensiva lleva a que pensemos que el genocidio que se dio, como decía Nidia, históricamente en la conquista, no ha concluido. Estamos todavía en tiempo de conquista. De hecho,
habría que denunciar que junto con los problemas del pueblo shuar, estamos viviendo también el problema de los pueblos en aislamiento o los pueblos no contactados, que es cómo se expresa el cerco de las petroleras y de las mineras ocupando el territorio y arrinconando a estos pueblos, arrinconando prácticamente, podríamos hablar de una crónica de un etnocidio anunciado, porque empiezan a desaparecer pueblos, empiezan a desaparecer culturas. El gobierno del presidente Correa, este gobierno que ha durado 10 años y que se le ha presentado como un gobierno progresista, ha reforzado este modelo. ¿Con qué ha reforzado? Ya no solo es el viejo extractivismo, sino que estamos asistiendo a un copamiento militar territorial. Recordemos que esto está ligado a la modificación de la enmienda en donde se cambió el papel de las Fuerzas Armadas frente a la anterior constitución y se le añadió que las Fuerzas Armadas también ejercerían un papel policial de control territorial, de modo que si antes de las enmiendas ya teníamos represión y el gobierno para ello tenía que declarar estado de excepción, hoy día con las reformas constitucionales, con estas reformas llevadas a cabo por el gobierno progresista, entre comillas, del presidente Correa, ya no necesitan acudir incluso a esos subterfugios, sino que directamente pueden ordenar, como lo están haciendo, un copamiento militar permanente. Ya no son ataques temporales. Hoy día hay un copamiento militar permanente, militar y policial. De modo que ya no tenemos un estado de excepción temporal, sino un estado de excepción. Pasamos al estado de seguridad. Ya no hay estado de derecho, sino un estado de seguridad. La criminalización que forma parte de las normas ha estado orientada precisamente a contener esta resistencia de los pueblos indígenas. Pero yo creo que allí hay que retomar otra vez la historia larga, como lo ha hecho Nidia, como ha mencionado Michelle. Los pueblos han resistido 500 años, bueno, ya vamos por más de 500 años, y estos gobiernos que aparecen como los que van a solucionar los problemas son pasajeros, y nuevamente serán los pueblos, esa capacidad de resistencia de los pueblos shuar, los que nos dan el ejemplo de cómo esta armonía entre el ser humano y la naturaleza tiene que ser establecida. Esa armonía rota por la represión, por la criminalización de la lucha, por el asesinato e incluso por diversas formas de genocidio. Y coincidimos, eso no será posible si es que nos olvidamos que nuestros hermanos indígenas son el ejemplo de la lucha, pero requieren el apoyo de la ciudad, porque el modelo extractivista, el modelo rentista, no es solo de la Amazonía. También ataca en la ciudad, también ataca en el campo, en las otras regiones del país. Gracias, Napoleón. Ya para hacer la última ronda, quisiera pedirles a cada uno de ustedes, empezando por Nidia, que pueda dar un mensaje al mundo desde nuestros pueblos, desde nuestros territorios, un mensaje donde se pueda ver cómo podríamos articularnos y seguir esta lucha contra la depredación capitalista. Bien, como tú has señalado, Natalia, la lucha nuestra tiene que ser anticapitalista. Tenemos que terminar con el capitalismo. Se lo puede decir así rápidamente, pero ya vemos cómo este monstruo se enraiza, incluso está dentro de las estructuras mentales y hasta consumistas de cada uno y no nos permite erradicarlo y una lucha frontal contra él. Sin embargo, creo yo que los pueblos indígenas, por esencia, al ser comunitarios, al ser solidarios, al ser recíprocos, al tener valores ancestrales, al defender el territorio como tierras comunales, como tierras comunitarias, precisamente son los que se oponen al modelo capitalista de una forma práctica, de una forma vital, de una forma de resistencia. Y quizás esto es lo que ha reconocido el capitalismo, por supuesto, el imperialismo desde hace mucho tiempo, y por eso esa búsqueda a sangre y fuego de eliminarlos
apropiándose de sus territorios, que como sabemos, para los pueblos indígenas la tierra es su Pachamama, la madre tierra, la que sustenta, la que sostiene, de la cual se extrae no solamente el alimento, sino los valores, las leyes naturales que rigen a los pueblos y comunidades. Los pueblos indígenas, especialmente en la Amazonía, y en la sierra y en la costa, han sido los custodios de la naturaleza y de la biodiversidad. ¿Por qué tenemos pulmón en la Amazonía? Porque están los pueblos indígenas. Terminados los pueblos indígenas, terminada la biodiversidad. Yo creo que sí, mi llamado sería a nosotros mismos, al mundo, a que nos introduzcamos un poquito en ese pensamiento de la cosmovisión indígena, de esa simbiosis necesaria con la madre naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama. Que la amemos como a una madre, que sigamos esos valores de ellos en la cotidianidad y que nos juntemos a su lucha desde donde estemos, precisamente para que la fuerza de resistencia de ellos venza al capital y para que nuestra madre tierra, nuestra madre agua, el aire puro, que ya está muy viciado en la mayoría parte del mundo, puedan seguir siendo lo que son: elementos de vida, elementos de amor, elementos de paz. Gracias, Nidia. Michelle. Bueno, yo quisiera dejar a quienes nos escuchan con un mensaje importante, con un llamado a ser críticos con lo que está sucediendo en nuestros países acá en América Latina, a analizar esta criminalización y esta persecución que están llevando a cabo los gobiernos, tanto de derecha como los que se dicen gobiernos de izquierda. A ser solidarios con las luchas que están ocurriendo aquí en los territorios y comprender que el avance del capitalismo en estos territorios se ha servido de estos nuevos gobiernos para justamente instrumentalizar, como decíamos en un inicio, estos discursos de la izquierda y para cubrir, para esconder una verdadera política de despojo. Pedirles simplemente que se hagan eco de estas luchas, que difundan lo que está ocurriendo aquí, que es muy grave, esta persecución a los pueblos indígenas y campesinos, esta militarización de los territorios en servicio de los intereses megamineros e intereses petroleros, este acaparamiento de los territorios, de los recursos de agua, del manglar, de las selvas, que está ocurriendo a una velocidad increíble, y pedir esta solidaridad internacional nuevamente, que se difunda lo que está sucediendo, que averigüen, que sepan bien lo que está ocurriendo acá, y también un mensaje importante de fuerza, de lucha, de solidaridad con las mujeres campesinas e indígenas, que son quienes están en estos momentos sufriendo de manera directa y de manera más fuerte los embates de esta violencia que está ocurriendo en los territorios. Gracias, Michelle. Napoleón, sus palabras. Bueno, yo creo que, como han señalado Nidia y Michelle, el primer paso es asumir conscientemente, retomar la conciencia de que este es un problema muy grave que estamos viviendo, porque los discursos que a veces se conocen, sobre todo afuera, de que tenemos gobiernos progresistas, del discurso de los respetos de los derechos de la naturaleza, de los derechos del pueblo, encubre lo grave que estamos viviendo, la gravedad que están viviendo los pueblos, particularmente el pueblo Shuar, el pueblo Guao en Amazonía, con niveles de represión, de criminalización de la lucha y sobre todo con niveles de invasión de los territorios. Primero, la conciencia. Segundo, yo creo que hay que respaldar las iniciativas que se están tomando, como la que mencionó Nidia, para concentrar la denuncia y también el reclamo en aquellos que son los responsables directos de esta ofensiva. ¿Quiénes son? De un lado, el Estado, este gobierno de Rafael Correa, este gobierno que ha ratificado y ha reforzado el extractivismo y la criminalización de la lucha.
En segundo lugar, al capital extractivista chino y también al capital extractivista norteamericano y canadiense, que son los que están presentes. Habría que retomar una conciencia de soberanía, una conciencia bajo una nueva modalidad antiimperialista, porque muchos de esos capitales utilizan nuestros territorios precisamente para la acumulación. Y en tercer lugar, yo creo que particularmente a nosotros que estamos en la ciudad nos toca una tarea fundamental, extender esta conciencia y esta solidaridad en las ciudades, porque me parece que desgraciadamente en tiempo electoral, como decía Michelle, pero también en otros tiempos estos problemas quedan ocultos, quedan silenciados. El racismo, que decía Nidia, se transforma también en silencio precisamente sobre los problemas que hoy en concreto viven los pueblos como el pueblo Shuar. Por ello, creo que es clave desarrollar una gran alianza internacional, que aquellas organizaciones que ya existen coloquen como uno de los ejes también la lucha contra el extractivismo y contra la criminalización de la lucha social en el Ecuador. Gracias, Napoleón. Yo les agradezco mucho por haber participado en este debate directo desde América Latina, por haber compartido con nosotros y nosotras el gran problema que están sufriendo los pueblos indígenas y campesinos y sus territorios, y por haber llamado a una articulación de la lucha, porque todas las conquistas por justicia, por libertad y por más humanización solo se hacen desde abajo. Quiero agradecer al compañero José Manuel Corrales en producción, a Juan Martínez en postproducción, a Pablo Domínguez en la web, que es www.colectivoburbuja.org, donde nos pueden encontrar nuestros programas y la forma de colaborar con nosotros. Solo pedirles como última intervención que nos digan dónde se les puede encontrar a ustedes, se les puede leer. Empezamos con Nidia para poder seguir con esta articulación. Soy un poco salvaje, no tengo WhatsApp, solamente tengo mi correo electrónico y bueno, el teléfono con el WhatsApp y este medio también por el Skype. Los artículos que escribo de denuncia, de debate y tal, también los voy colgando en la web, en el Facebook de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, que sí lo mantenemos activo, y que es FPIE Ecuador. Gracias por esta hermosa solidaridad de escucharnos desde Ecuador con la problemática de los pueblos indígenas. Gracias, Michelle. Sí, bueno, primero decirles que sería interesante si pueden visitarnos como colectivo en el sitio web, en el Facebook, que estamos como Minca Urbana Alternativas Vivas. Allí van a encontrar mucha información sobre el tema del extractivismo en el Ecuador. Y con respecto a escritos que yo haya hecho, pueden encontrarlos en la web o en el sitio de academia.edu con el nombre Michelle Baez Aristizábal. Muchas gracias, Natalia, a ti por la invitación y a los compañeros y compañeras por haber participado. Esperamos seguir en contacto y poder participar en otros momentos también. Gracias, Michelle. Napoleón. Bueno, podemos encontrarnos en las calles, podemos encontrarnos también en las universidades en donde nos movemos. Virtualmente, creo que la red principal hoy es WhatsApp. Ahí tienen el número 0994-878-232. La red de Facebook también está como Napoleón Saltos y publicaciones. Quedan pocos espacios de publicación en el país. Yo mencionaría uno que sería bueno que a nivel internacional lo sigan, que es Línea de Fuego. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Entonces, hasta la próxima y bueno, seguiremos en esta lucha. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Natalia. Un abrazo.